Bendiciones de lo alto, una vez más estamos acá y le damos gracias a Dios por permitirnos seguir grabando y seguir haciendo esto posible. Hoy es uno de esos días donde el Señor hablará mucho a nuestros corazones y creo que el Señor cada día va haciendo maravillas en nuestras vidas. Así que pedimos que te prepares para recibir y para ser ministrado por el Espíritu Santo una noche más. Así que estamos contentos de estar acá y bueno, ya entramos en un mes hermoso, un mes donde el Señor, ya por culminar el año, quiere hacer cosas grandes en nuestra vida y que empecemos un nuevo año lleno de grandes bendiciones. Así que gracias a todas las personas que se conectan y que se toman su tiempo para hacer parte de esta gran bendición del Señor. Sí, bueno, los bendecimos a todos. Damos gracias una vez más por estar acá con nosotros, por compartir este espacio, que lo hacemos con mucho amor, que grabamos para que la palabra de Dios pueda llegar a todos, para que pueda extenderse el reino, como lo dice su palabra. Y pues sí, como lo dice el apóstol, estamos en un mes en el que quizás nuestro entorno nos lleva a mirar muchas cosas, pero que no podemos olvidar que Dios siempre está presente y que hay que siempre dedicarle nuestro tiempo a Él. Amén. Amén, amén. Y bueno, le hacemos una invitación a todas las personas que nos pueden ver, que, que se sigan conectando y que sigan siguiéndonos en nuestras redes para así poder extender este mensaje que queremos que sea de gran bendición a muchas personas, sabiendo que la finalidad de esto es que muchas de las familias puedan ser bendecidas. Creo que hoy tenemos uno de esos temas esenciales y donde el Señor nos va a hablar mucho, ¿sí? Quiero, antes de comenzar, hacer una breve oración una vez más y luego seguimos con este hermoso segmento. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más. Bendecimos a esas familias que se conectan. Bendecimos a todas esas personas que hacen posible y que hacen vida en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oro por esas familias y pido, Señor, que se haga, Señor, en ellos una transición, que tu Espíritu Santo pueda llegar a través de esta plataforma a sus corazones y que esta noche pueda haber salvación en muchas familias. Señor, gracias porque sé que vas a llegar a los hogares y porque sé que harás cosas maravillosas. Ministra y toma el control de lo que se hable. Señor, nosotros no conocemos nada, no somos nada sin ti. Mas tú, Espíritu Santo, eres el dueño de la sabiduría. Señor, toma el control y ministra en este día para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, hoy vamos a hablar bajo el tema una mirada que enamora. ¿Sí? Así se llama el tema de este día y queremos compartirlo contigo. Y por supuesto queremos hablar de esas miradas que quizás en la vida hemos tenido. Para comenzar a dar una introducción, pudiésemos decir que hay miradas que enamoran, quizás los que tienen pareja, los que tienen un matrimonio. En algún momento ese cruce de miradas entrelazó lo que es una relación como tal. Y creo que hoy vamos a hablar de una mirada que viene del cielo, que puede cambiar nuestra vida para siempre y que por supuesto puede entrelazar corazones hasta la eternidad. Amén. Vamos a hablar de esos momentos en los que podemos recibir un aliento con solo una mirada, ¿verdad? Que nos recuerda quizás que somos especiales y que valemos para la persona, ¿no? Miradas que enamoran son esas miradas que nos recuerdan a nosotros qué valor tenemos para la persona, porque muchas veces nosotros nos sentimos quizás sin valor, pero el ver cómo somos vistos en los ojos de otros nos recuerda a nosotros mismos lo que podemos ser o el valor que tenemos. Claro, claro, también vamos a tratar de hablar un poco de personas que quizás creen que Dios no los ve, personas que quizás piensan que Dios quitó su mirada por los actos. Hoy vamos también a llevarlos un poco en eso, personas que sienten que por haber fallado Dios quitó la mirada de ellos, y muchas personas que a través de esta plataforma pueden estar ahí a través de las pantallas quizás pensando o sintiéndose de esta manera. Creo que el Espíritu Santo quiere ministrarle a esas personas que sienten que la mirada de Dios fue quitada, que ya no los ve, que los mira de lejos, o que peor aún,
ya no les tiene los ojos puestos a ellos. Y qué detallista es Cristo con nosotros, ¿verdad? Qué detallista es el Señor con nosotros para recordarnos temas como estos, temas como estos temas que nos llevan a quizás a viajar en el tiempo o a estar claros de que estamos donde estamos porque Él nos miró, porque Él nos vio, tipo Zaqueo, ¿no? Que Él estaba en un árbol escondido, pero la mirada de Cristo estaba puesta sobre Él y le dijo que era necesario que ese día pues estuviese en su casa. Porque hay momentos en el que sí, creemos que ya Dios no nos mira, ya Dios no nos observa por todo lo que ha acontecido en nuestras vidas. Y hay momentos en el que nunca nos hemos dado cuenta que ya Dios puso los ojos en nosotros, pero ya los tiene puestos, ya está preparando todo. Creo que hay personas en este segmento esta noche que están en las dos plataformas. Aquellas que creen que Dios nunca los ha podido ver o que Dios nunca se ha fijado en ellos y que hoy van a entender que Cristo sí los ha visto. Y aquellos que estuvieron caminando con Cristo pero que piensan que perdieron la mirada de Él. Y Cristo les va a recordar que aún los ve y los sigue viendo con el mismo amor. Así es. Y creo que, bueno, partiendo de allí, recordé una palabra, o mejor dicho, una reflexión que un amigo dio un día que decía, cuando el alfarero está trabajando, es mejor que las vasijas se quiebren dentro de la casa, ¿sí? Porque cuando las vasijas se quiebran fuera de la casa, no tiene quien las repare, pero si te quiebras dentro de la casa, pues ahí está el alfarero para levantarte o para reestructurarte nuevamente. Y creo que hoy muchas personas van a ser reestructuradas por este alfarero porque están en presencia de Dios, están en la casa, están allí tomándose su tiempo para Dios, y creo que esas vasijas hoy Dios las va a reestructurar. Claro, yo siempre he sentido curiosidad, apóstol, por la palabra apartado. Sí, cuando llaman, no, es que Él está apartado. Que ciertamente apartado suena como que nosotros dejamos por un lado a Cristo. Y a veces se toma como que simplemente a las personas que dejaron de asistir a la congregación, al templo. Pero yo siempre he pensado, ¿y cuántas personas dentro del templo, que aunque están en el templo y van todas las semanas a congregarse, cuántas personas de esas se sienten apartados, se sienten lejos por algo que esté pasando en sus cabezas o en sus vidas que otros no vean o que otros no sepan, ¿sí? Eso siempre me ha causado curiosidad a mí en lo particular, porque yo creo que en muchas ocasiones personalmente me llegué a sentir así, como apartado, como que si me había metido puedo decir hasta en una cueva, tipo Elías. Pero la misma escritura me llevó a entender que las cuevas no me alejan de la vista. O sea, que aún estando dentro de una cueva, el Padre está ahí, viendo dónde estamos. Puede darse cuenta, incluso, de que en condiciones está la cueva. Si está muy oscura, como lo hacía con David y los valientes de él, ¿no? Que ellos estaban metidos al fondo, pero la Biblia narra cómo el Espíritu Santo al escribir estas palabras dice claramente que se mete Saúl, él no ve, pero Dios sí contó la historia clarita con pelos y señales. O sea, ahí estaban los valientes cerquita de ellos, como servidos en bandeja de plata, aunque Saúl no los veía. Entonces yo digo, Saúl no se da cuenta por sus propios ojos que ahí estaba David los valientes, pero el Espíritu Santo, que en ese tiempo no había cámara ni nada de esto para grabar los episodios, sí estaba viendo lo que estaba sucediendo dentro de la cueva. O sea, ¿cuántas veces nosotros pensamos que estamos en una cueva que nadie nos está viendo, pero Dios nos está viendo? En nuestro alrededor, en el templo, nadie nos observa quizás, pero Dios está consciente de la condición que está sucediendo en nuestra vida. Y esa gente Dios quiere hablarle. Este tipo de personas quiere hablar hoy. O sea, quizás te sientes dentro, pero apartado por la condición en la que estás, pero Dios lo está trayendo a la luz ahorita. Te está diciendo, te estoy viendo, hoy te voy a sacar. Sí, y partiendo de ese mismo rema, de esa misma palabra que es la cueva, también vemos a un profeta como Elías, un hombre que acababa de hacer descender fuego del cielo, de destruir a los dioses de Baal y a destruir a todo aquel ejército. Se levanta una mujer llamada Jezabel y le amenaza, y dice que él corre por el desierto solo y también termina en una cueva. Termina pensando que la mejor fórmula es huir. Creo que hay muchas personas que creen que están dentro de la iglesia un día en el fuego, pero cuando viene la circunstancia difícil,
sienten que Dios no está en ese momento probablemente, sienten que la mirada se quitó y lo que hacen es huir. Salen huyendo automáticamente y Elías toma la decisión y bueno, dirá después cuando estaba en la cueva, o sea, esto me pasa por haber huido, ahora termino en una cueva y creo que Dios no está. Pero empiezan unas presentaciones de lo que es el poder de Dios y lo que es Dios realmente. Digo presentaciones del poder de Dios porque primero pasó un torbellino, después pasó un fuego, un viento recio, pero dice que Dios no estaba allí. O sea, es impresionante que a veces creemos que Dios es ese viento, que Dios es ese fuego, que Dios es eso, pero realmente dice, y Dios no estaba allí. Hasta que de repente él piensa que se asomaba en la cueva a ver estas cosas y un fuego tremendo, pero Dios no estaba allí. Dios le estaba diciendo, mira, cuando te hice descender fuego del cielo, fue mi poder. Sí, un viento recio, cuando te he visto ver milagros, pero no, ese es mi poder. Pero ahora va a tener un encuentro con Dios, que es lo que lo va a firmar para siempre, que es que la mirada, él pensaba que él saliendo a buscarlo a ver, para ver si estaba ahí, no estaba. Pero cuando se encierra, es impresionante, porque él se asomaba a ver si Dios estaba afuera. Pero cuando se vuelve a inclinar y se mete otra vez en la cueva, resulta que hay una voz adentro. Un silbo apacible dentro de la cueva que le dice, ¿qué haces allí? ¿Qué haces aquí? O sea, quiere decir que él nunca quitó su mirada porque estaba ahí viéndolo siempre. Y él salía a buscar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y resulta que la mirada estaba ahí cerquita. Hay veces que hay personas que creen que la mirada se quitó porque huyeron del evangelio, porque huyeron de los caminos, porque huyeron de una iglesia, porque huyeron de algún lugar. Y dicen, no, ya Dios no me ve. Y resulta que estamos a veces diciendo, ¿será que Dios está allá en aquel culto que se ve encendido? ¿Será que Dios está allá en aquellos milagros? ¿Será que Dios está ahí? Y Dios dice, no, ese es mi poder, pero yo estoy cerquita de ti. Yo siempre te estoy viendo. Hay gente que necesita recibir esta palabra urgentemente porque creo que sienten que tienen que ir a buscar a Dios. ¿Sí? Tengo que ir a buscar a dónde está Dios. Pero ahora yo te vengo a hablar de un Dios que siempre está ahí al lado. Que lo que tienes es que prestarle atención a esa mirada que Él siempre ha tenido puesta en ti como hijo. Que Él siempre ha tenido esa mirada puesta en ti. Así que quiero decirle a las personas que la mirada de nuestro Señor nunca se ha apartado de ti. Y qué hermoso de la historia, apóstol, ver a Elías que era conocido como ese gran profeta de fuego en toda esa historia en ese tiempo, ¿no? Pero ¿cuántos podrían haber llegado a ver a Elías como estuvo en ese momento que él le manda el ángel a darle la torta para darle ánimo también? O sea, Elías estaba por el suelo, a nivel de ánimo. Que a veces nosotros, por miedo a mostrarnos en esa figura, porque se perdería la imagen del profeta de fuego, ¿no? Claro. Aquel profeta que mató ese poco de profetas de Baal, pero verlo llorando pensando que la vida se le acabó, verlo llorando por miedo, es una imagen que no es visible para los hombres, pero que Dios está consciente de esa. Que hay personas que le tienen miedo a cómo los ve Dios, pero es que Dios nos ve más allá del fuego y del torbellino. Dios nos ve en el silbo, Dios nos ve en el hueco, en lo secreto. Ahí nos ve Dios. Y Elías fue partícipe de esa mirada. Porque creo que si un hombre en su tiempo hubiese visto a Elías como estaba decaído o de deprimido, cuando volviese a salir no hubiese aceptado toda la profecía, ¿verdad? Como con la misma aceptación. Pero Jesús era ese. Dios es ese. Él lo ve ahí deprimido, con ganas de que ya la vida se le acabó, que ya murió, y Jesús dice, pero párate, que ahora es que te queda el camino, más salga a profetizar. Esa mirada es la diferente, que es la que estamos hablando en esta oportunidad. Esa mirada del Señor, que Él sabe que como humanos hay momentos en el que nos sentimos así. Pero el hecho de sentirnos así no quiere decir que Él nos esté viendo así. Así. Quiere decir que realmente Él nunca quita la mirada de nosotros, sino nosotros quitamos la mirada del que nos está viendo. O sea, nosotros sabemos que si lo vemos nos vamos a enamorar, entonces preferimos no verlo, no quiero verlo. ¿Sí? Hay mucha gente que está así, como que no quiero ver a Jesús porque sabes que en lo que veas esos ojos no vas a poder resistir, en lo que te des cuenta que sus ojos están allí. Y sabes que una de las frases que se me venía mientras hablabas era, ¿por qué la Biblia, la palabra no temas aparece tanto?
No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios. Al pueblo de Israel, no temas en medio de cualquier angustia, pues yo soy Jehová tu Dios y te dice no temas, yo te ayudo. O sea, creo que la palabra no temas sale tanto, no solo porque es una lucha contra el miedo, sino que Dios está diciendo en medio de tu miedo, yo siempre aparezco a darte confianza. Amén. A recordarte que yo estoy contigo. Yo creo que esa palabra no temas viene allí. Mucha gente que ahorita quizás está atravesando un miedo, una circunstancia, dice, pastor, yo me siento mal, yo siento un miedo terrible, siento un escalofrío dentro de mí siempre que me pasan esto. Gente que lucha con la depresión, gente que está batallando fuertemente con ansiedad, con enfermedades. O sea, yo quiero hablarle a esas personas que la palabra no temas no solo significa el que, mira, levántate, deja el miedo, que no sé qué, sino que es Dios diciéndote, confía en mí, que mi mirada está puesta, que mi mirada está ahí, yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar. Creo que el miedo es algo que los seres humanos tenemos, pero el no temer no es como que Dios te está diciendo, ya, deja de esa broma, sino que Él te está dando una palabra de que en medio de tu miedo, yo estoy con los ojos puestos en ti. En los momentos finos, cuando haces descender fuego, pero también cuando estás durmiendo en medio del desierto, también te llevo un pan, y cuando estás en medio de una cueva, también mis ojos están puestos en ti. Así que esa es la palabra de hoy. Queremos hablar de la mirada que Dios tiene puesta en todos nosotros sus hijos. Que nos enamora y nos cambia la perspectiva de lo que estamos viendo en el momento. Pasando que siempre en que es una realidad el miedo que sentía. Pues. Claro. Porque Jezabel juró, juró por mi diosa y por mí misma que hoy mismo, no va a pasar de hoy, que tenga tu cabeza. O sea, no era una amenaza fingida, era real. O sea, que hay personas que a veces pueden ser tomadas como que las depresiones o las ansiedades que sienten son imaginadas o son tontas porque no las supera. Pero el que las padece es el que sabe qué tan reales son. Claro, está un escrito de O sea, tú percibes, tú estás sintiendo lo que te está pasando, tú sabes que es real. Para muchos otros quizás será una prueba tonta, porque pudiesen medir los escenarios y dirán, pero o sea, pudo contra 400 profetas y contra una mujer no. O sea, es tonto que tú recibas la amenaza de ellas y la de los 400 hombres no. Porque le vas a tener miedo a eso. Entonces a veces ponemos la situación como muy pequeña, la que está padeciendo la otra persona, pero la otra persona la está sintiendo real. Lo está llevando a arrinconarse. Y creo que esas personas necesitan entender que aunque para muchos parece no ser tan real lo que estás viviendo, Dios está consciente de que tú lo estás padeciendo y lo estás sufriendo y quiere ayudarte. Quiere ayudarte. Sí, el Señor quiere extenderte la mano una vez más. Y hablando de extender la mano, vamos a ir al personaje principal de la noche, ¿no? El mensaje principal o el personaje principal que escogimos para hoy. Por supuesto, si vamos a hablar de mirada, tenemos que hablar del cruce de miradas que existió entre Pedro y Jesús, ¿no? Amén. Y si vamos a hablar de extender la mano, yo creo que Pedro es uno de los primeros que vamos a tomar hoy en consideración, que vemos a un Dios extenderle la mano. Y por supuesto estamos hablando de un hombre escogido por Jesús, un hombre que fue seleccionado entre los 12 apóstoles de Jesús, en los que él escogió como sus discípulos primeramente, luego los constituye apóstoles para llevar su iglesia. Y creo que Pedro fue un personaje principal, podríamos decir, en este evento de Jesús, o en este trabajo que Jesús venía a hacer en la tierra. Y creo que es indispensable, ¿no? Es indispensable que hoy tomemos en consideración esto. Por supuesto, hablar de este personaje nos va a bendecir mucho en esta noche como tal. Y que tantas cosas pudiésemos hablar de Pedro, ¿no, apóstol? Y toda esa relación hermosa que hubo entre Pedro y Jesús, porque para mí comienza desde el día 0 del encuentro. Yo siempre veo a un Jesús que siempre se enfocó en que Pedro lo conociese, ¿sí? Porque partiendo desde el inicio de la historia de él, yo veo a un Jesús que sale a sembrar, dice la parábola del sembrador, que Jesús salió a sembrar y se sienta en la playa como quien dice, a sembrar la palabra, y parece como un día más, como un día común en el que Jesús salía a predicar.
Pero yo creo que ese día él tenía como preparado ya todo en su escenario y todo en su cabeza para pescar a Pedro, que iba a ser uno de los grandes pescadores de hombres. Porque después que él se sienta o sale a predicar, dice que él ve una barca y la manda a pedir permiso para él sentarse en ella y hablar desde ella. Pero esa era la barca de Pedro, pues en la historia era la de él, de Simón. Y Simón venía de una noche que ya conocemos que había sido cargada, trabajada, un escenario en el que parecía que quizás él no había podido lograr nada como pescador. Pero o sea, un encuentro se alinea con el otro. O sea, que creo que el Señor, cuando trata de enamorarnos, nos prepara situaciones en las que nosotros creemos que ya estamos desistiendo de nuestras fuerzas y en las que nos estamos sintiendo como que lo peor nos está pasando, pero es porque Él siempre quiere llegar como el gran héroe que es a nuestras vidas. Y así pasó con Él. Él sale a sembrar como un día más, pero yo digo, oye, qué casualidad que Él fue a sembrar la palabra, pero se sienta en la barca de Pedro que había pasado toda la noche tratando de pescar y no podía, y tenía esa gran perla de escritura preparada como ahora lanza la red, pero lánzala en mi nombre. Y creo que ahí fue el primer cruce de miradas, ¿no? Que obviamente si vamos a la escritura no podemos pensar que ellos se conocieron sin verse. Sí, obviamente cuando tú conoces a alguien, cruzas la mirada y te das cuenta, oye, ¿quién es este o quién eres tú? Y creo que si te montaste en la barca de él, obviamente más aún después que viene y sucede la pesca milagrosa, le dice Simón, boga mar adentro y todas estas cosas, ahí fue donde por primera vez se entrelazan las miradas entre Pedro y Jesús, que es una mirada que va a cambiar la vida de Pedro para siempre, porque el Rey de Reyes te está viendo, o sea, el Rey de Reyes tiene la mirada puesta en ti. Y es impresionante que después de la pesca milagrosa, Jesús le usa unas palabras a Pedro y le dice, sígueme. Y así sería el impacto de ese día para Pedro, que automáticamente dice, y dejándolo todo, fue tras Jesús. O sea, creo que cuando tú pones la mirada en Dios, o te das cuenta que los ojos de Dios están puestos en ti, eres capaz de renunciar a todo. Eres capaz de dejarlo todo con tal de seguirlo a Él. O sea, creo que hay muchas personas que ahorita dicen, a mí me falta porque me cuesta soltar aquello, porque me cuesta dejar esto, porque me cuesta dejar lo otro, porque que no es fácil dejar tal cosa, no es fácil uno desprenderse de tal cosa. Pero si te das cuenta y te fijas en el que te está viendo, se te hará mucho más fácil soltar. Claro, el cansancio humano no nos resta la posibilidad de ser cautivados por las personas de Cristo. O sea, Pedro viene de toda una noche de no pescar, pero me imagino que después presta la barca para que se siente Jesús a predicar apóstol, y qué tan hermoso pudo haber sido escuchar a Jesús predicar. Que después que Jesús predica a ese gentío que le dice ahora boga mar adentro, él no se niega a volver a lanzar la red solo porque él se lo estaba pidiendo. O sea, yo creo que el escenario que tuvo que haber vivido Pedro al ver a Jesús predicar hizo que algo le cautivara o le diera admiración por Jesús. Que a la actualidad, si las personas se dedicaron por un instante, más allá del cansancio que puedan tener como personas de esta vida, si se dedicaron por un instante a mirar a Cristo y lo maravilloso que es, yo creo que sintieran esperanzas nuevamente. Porque creo que lo que le está faltando a la humanidad es entender que hay que abrir el espacio, así sea una brecha, para poner los ojos en Cristo y cómo es su mensaje y qué es lo que quiere hacer por nosotros y qué es lo que ya hizo y qué es lo que está dispuesto a darnos. Ese mensaje, pero meterle la lupa, verlo. Y creo que jamás podrían desconectarse de él nuevamente. Claro, y el poder de la voz de Dios. Porque o sea, yo tengo toda la noche trabajando, pero cuando la voz que me está mandando no fue la voz de mi compañero, no es la voz de otro pescador simple, ¿no? Es la voz del cielo. Y hay un versículo que habla que a su voz nada se puede resistir. Nadie se puede resistir a Dios. Es más, la escritura nos enseña que toda rodilla se doblará
ante el único y verdadero Dios. Yo creo que ya es tiempo de soltar esa resistencia, es tiempo de no resistirnos más a esa voz que nos está diciendo boga mar adentro, a esa voz que nos está diciendo lanza las redes a donde yo te diga, no donde tú quieres lanzarla, porque a veces queremos seguir lanzando la red a nuestra manera, por orgullo, por querer demostrar que logré, porque así pesque 3 peces de este lado, bueno, los logré yo, cuando Jesús te está diciendo lánzala al lugar que yo te estoy mandando, y ahí es donde verás resultados mucho más milagrosos. Y creo que mucha gente resiste a Dios, y mucha gente que está ahí dice, yo he resistido a Dios, yo he resistido el no llegar, estoy esperando mi llamado, estoy esperando mi momento, pero creo que siempre te ha estado diciendo, boca mar adentro, sígueme, sígueme, y no se cansa de decírtelo una vez más, porque cuando eres llamado es una cosa, pero cuando eres escogido, que dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, yo creo que tú eres parte de ellos, de esos escogidos, y por eso estás conectado, porque te conecta el que todavía hay un mensaje de transición, un mensaje de salvación de Jesús hacia ti, y que te está llamando, sígueme, sígueme. Y creo que la historia de Pedro va, si nos profundizamos en todas, nos faltaría horario y esto, pero creo que Pedro es una persona que luego, más adelante, un día camina sobre las aguas y de repente está hundido. Así como tuvo la fe para caminar, está un día hundido, pero ya estás caminando con Jesús, ya eres un hombre de Dios, ya estás andando sobre el mar, pero de repente te estás hundiendo. Se aparece Jesús a la medianoche, le dice, él le pregunta, si eres tú, Señor, pídeme que yo vaya, y cuando va caminando, pero cuando se levantaron los vientos, se hundió. Después las palabras que salían desde allá eran, socórreme, socórreme, ayúdame, ayúdame. Creo que hay mucha gente que tampoco le gusta vivir esa posición actualmente. Creo que a veces el orgullo es preferible que estemos ahogándonos, pero no le voy a pedir que nadie me tienda la mano, mucho menos le voy a pedir a alguien que yo puedo salir esto solo, porque yo me hundí solo. Y creo que es un mal mensaje. O sea, creo que ciertamente a veces nos hundimos solos, a veces somos nosotros por los miedos, por las circunstancias que nos hundimos, pero pedirle ayuda a alguien no es malo, pedir ayuda no es malo. Lo que pasa es que el enemigo ha puesto como que eso es malo. O sea, nos ha puesto, no pidas ayuda, porque después te lo sacarán en cara. No pidas ayuda. O sea como sea, es necesario la ayuda. ¿Sí? La escritura nos dejó muy claro eso. Mejor son 2 que 1, si uno cae el otro ayuda a levantar. Y creo que es necesario para la vida de las personas eso, la ayuda de alguien allí. Creo que a veces nosotros nos cerramos en nuestro orgullo, en yo voy a salir esta sola, porque así como yo me metí, yo salgo. Pero la ayuda no importa si después la sacas en cara, si no, si X. Lo importante es que sales. Lo importante es salir. Y creo que es necesario que muchas personas que nos vean hoy están pasando por circunstancias. Es bueno pedir ayuda. Es bueno buscar a alguien que nos dé un consejo, que nos dé una palabra. Es bueno buscar a alguien que nos pueda extender la mano. Porque así estaba Pedro. Pero hay una mano que es la más recomendable, la más veraz, y la que nosotros como pastor siempre más recomendamos, la mano de Jesús. Amén. Que Pedro no dijo, ayúdame Marcos, ayúdame Lucas. Al final él termina diciendo, socórreme, y el que le extiende la mano es Jesús. Porque también hay personas que cuando se les pide ayuda no son capaces de extender la mano. Porque como que así como tú te hundiste, tú ves como sales. Pero cuando pedimos a Jesús que nos socorra, que nos ayude, Él sí no va a dudar en extendernos la mano para sacarnos de las profundidades. Sí, que hay, quizás uno le da miedo pedir ayuda porque siente que las otras personas van a señalar lo que hiciste. O sea, te pueden decir, bueno, pero es que, ¿por qué pides ayuda si tú fuiste el que quisiste caminar por ahí cuando tú sabes que por ahí no se debe caminar? O sea, pero no podemos restarle la pasión al intentarlo. Al ser la persona que intentó caminar sobre las aguas, o sea, que se atrevió a ir más allá de lo que humanamente quizás la gente crea posible, ¿sí? Creo que Jesús nos inspira a ir más allá. Y aunque en el camino pueda que
sintamos que nos estamos hundiendo de nuevo o que la decisión quizás no fue la más correcta, todavía está el comodín de buscarlo. Que así, si Él nos manda a atrevernos, pero atreviéndonos tenemos algún tropiezo por quizás un miedo que tuvimos o una falta de algo de parte de nosotros, Él nunca lo ha señalado como para que nos sintamos culpables de que no hicimos algo, sino que nos los ha señalado como para que sepamos que Él siempre está allí como un comodín para seguir ayudándonos, ¿no? Yo creo que a la Biblia siempre se le da la interpretación como que si quisiéramos que el hombre tuviese la culpa de todo, y Dios creo que nunca quiso cargar de culpa a nadie. Yo creo que la gente siempre trata de cargar de culpa al hombre y hacerlo sentir como muy poco, y ni siquiera Jesús se encargó de eso. Jesús siempre habló tratando de hacerle entender a las personas dos cosas. Una, conmigo puedes hacerlo, y dos, si no pudiste hacerlo, yo todavía estoy para seguir ayudándote. Y ese, para mí es más bonito ver a Jesús así, sí. Jesús le dice, Señor, si eres tú, le dice Pedro, si eres tú, dime que vaya y yo voy. Bueno, vente. Él te extiende la mano de confianza. Y tú vas, pero en el camino se te presenta tu propia humanidad, que te hace dudar otra vez de que sí podías, que te hace dudar otra vez de que sí eras capaz, de que, oye, que el mismo Dios te dijo que avanzaras, pero tú todo el tiempo con tu cobardía, con tus miedos, no sé, cualquier pensamiento que se te pueda pasar. Y el que está en la barca puede verte y decirte, pero ¿para qué lo haces si eres loco? Oye, ¿tú por qué te lanzas así si tú sabes que eso no es así? Pero no, es que cuando yo me lancé confiando en que podía hacerlo con Cristo. O sea, y ahora estoy orando y estoy pidiéndole a Cristo, y Cristo me está diciendo, ¿no? Te saco y vuelves a seguir. Claro. Y yo creo que eso es algo que la gente necesita aferrarse en este tiempo. Necesita aferrarse de que fallar en el camino para lograr una meta es válido. Y hay dos cositas allí que me he preguntado siempre. Cuando Pedro está hundido, está allá en la profundidad pidiendo socórreme, ¿qué distancia habrá llegado Pedro a Jesús, no? Para él extenderle la mano hubieron dos razones. O una, estabas muy cerca de Jesús para extenderte la mano, o Jesús vino hasta donde te hundiste. Lo cierto es que había dado pasos, la Biblia describe que había caminado ya un tramo, ¿no? Y yo no veo a Jesús extendiéndole la mano, quitándole la cara. O sea, él estaba viendo dónde estaba Pedro y ahí le extendió la... O sea, esas son las miradas que enamoran. Claro. Que las miradas que enamoran se trazan cuando te estás hundiendo y esperas a un Jesús que te diga, bueno, son sus consecuencias, húndase. Usted verá, eso fue su decisión, ahora usted está ahí porque usted así lo quiso. No vemos a un Jesús que tiende la mano. ¿Sí? Creo que muchas personas necesitan entender esta reflexión hoy. No porque vas caminando en Cristo y un día te hundes, esperes que Jesús no te extienda la mano, que era lo que venía diciendo. Jesús siempre nos va a extender la mano. Amén. Aunque nosotros nos estemos hundiendo, camino a Él, porque Pedro no iba tampoco camino al enemigo, no iba en un camino de perdición, Pedro iba caminando a Jesús. Hay muchas personas que les digo esta palabra, mientras caminamos a Jesús, también nos vamos a hundir. Claro. Es parte del camino. Es parte de este camino. Mientras vamos caminando a Jesús, también nos vamos a hundir. Pero la gran diferencia de ir caminando a Jesús y te hundes es que Él te extiende la mano. Si vas en camino de perdición y te hundes, no esperes que alguien te extienda la mano. Claro. Es la gran diferencia. Y otra de las cosas que me impresiona es, después que Jesús lo saca, dice que lo lleva a la barca. La Biblia nunca nos describe cómo lo llevó hasta la barca. Quizás cargado. Sí, lo más seguro, ¿no? lo que uno piensa, probablemente cargado. Probablemente lo levantó y como él tenía el poder, lo vuelve a llevar allá. No, la Biblia no describe eso, pero lo más seguro es que cuando lo sacó de ahogarse, no dice que Jesús se fue nadando. ¿Y qué tanto le cambió la vida a Pedro, apóstol, que era un pescador y después tenía miedo de ahogarse? Sí. ¿Cómo un pescador le va a dar miedo a ahogarse si ese es su hábitat? Vivía toda su vida de pescar y nadar. Claro. O sea, ¿cómo cambió tanto la vida Cristo de Pedro que cuando lo hizo pescador de hombres o lo llama al servicio, se le olvidó su identidad pasada? O sea, hay escenarios que ahorita nos causan miedo,
y nos aterran porque era nuestra vida pasada y no quisiéramos volver a estar allí. Por eso pedimos auxilio y nos convertimos como unos pequeños niños que necesitamos el socorro de un padre. Pero bendito sea Dios que en este camino Jesús sí está. Amén. Jesús está para hacerlo. Y esa gran frase que hasta el sol de hoy todos le dan vuelta y es el hombre de poca fe. Pero hombre de poca fe, pero ¿y si la Biblia dice que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza y ese es un grano tan pequeño, o sea que la poca fe que tuvo Pedro en ese instante, que fue más pequeño que la del grano de mostaza, a lo mejor fue de ese tamaño. Todo depende siempre del punto de vista con el que nosotros lo veamos. ¿Es poca fe para quién? Claro. ¿Es poca fe para no haber terminado de lograrlo? ¿O es poca fe, pero fue suficiente para intentarlo? O sea, al final, yo creo que si alguien debe medir qué tanto hicimos o qué no, debe ser nuestro Señor. Claro, el único que le puedo decir al hombre de poca fe fue Cristo. Ningún discípulo puede decir contra él. No tienen el poder para No hacerlo. tenían para decirlo. O sea, creo que yo, por lo menos en la expresión de los signos de exclamación que se usa esa palabra, nunca lo vi como un regaño. Siempre lo vi como un, quiero que des más. Claro. Yo creo que siempre Jesús... Eres más capaz. Sí, yo creo que Jesús nos dice, mientras vayas caminando conmigo, no solo caminarás sobre las aguas, puedes dar más. Yo sé que puedes dar más. Creo que es el mensaje de Jesús a sus hijos. O sea, hasta lo que has logrado, porque a veces pareciera que en el camino del Evangelio es así. O sea, nosotros vamos caminando y llega a una edad, por así decirlo, 4 años, 3 años en la iglesia y creemos que ya lo vimos todo y sentimos que ya. O sea, ya sabemos cómo se danza, ya sabemos cómo se habla en lengua, ya sabemos cómo son los dones y como que se tranca el Evangelio. Ay, ya siento que sé todo lo que tenía que saber. Es más, hay personas que erróneamente dicen, antes porque no conocía, ahora ya conozco. Sí, antes porque no sabía, ahora sé. Entonces creo que es un mensaje erróneo porque yo considero que en este camino de Jesús siempre estaremos aprendiendo, siempre habrá algo nuevo, siempre habrá algo mayor. Y siempre he dicho que hay personas que necesitan empezar a tener la expectativa de que no es solo lo que vistes, hasta si tengas 10, 20 años en Cristo, sino tener la esperanza y la confianza en fe de que algo mayor a lo que hayas visto en 20 años puede pasar. Eso es lo que te enamora también de este camino. Y pasando en la historia, apóstol, cuando llegamos al episodio de la negación, ¿verdad? Llegando a esa parte en la que también es una parte de la historia bastante conocida, cuando Pedro niega. Pero ¿qué perspectiva vemos en esa negación? ¿Qué giro le podemos dar a esa historia en ese aspecto, ¿no? Porque siempre vamos a ver un Pedro otra vez cobarde, humanamente, ¿no? El Pedro cobarde que negó a Cristo después de haber estado con él. Y muchos quizás se ponen en la situación de decir, no, si yo hubiese estado con Jesús en esos días, yo no hubiese reaccionado de la misma manera. Pero ¿cómo sabremos en qué posición estábamos, verdad? ¿Cómo sabremos cómo se sintió Pedro en el instante que lo tuvo que negar? Aparte que cargaba el peso del cumplimiento de una palabra que ya Cristo había dicho, que me vas a negar antes de que cante el gallo. Claro. O sea, a veces no es solamente la actitud o lo apto que estaba la persona, sino que tenía que pasar. Pues hay cosas que van a pasar, cosas que van a pasar. Y lo tremendo es el escenario que él tiene que atravesar. O sea, no es tanto eso, sino que Jesús ya, el gran maestro, está preso, está amarrado, no puede hacer nada. Y dice la Biblia que cuando lo fueron a buscar, todos sus discípulos huyeron, incluyendo a Pedro. Pero creo que esa mirada de aquel primer día, Pedro lo perseguía. O sea, aunque le trataron de alejar a Jesús, él fue a Jesús. Sí, porque en lo que Jesús es arrebatado, dice, dejen a los discípulos, y todos huyen del lugar. Pero cuando estamos acá, están por crucificar a Jesús, una de las personas que se mete infiltrado entre toda esta gente, en medio de la candela, en medio de todo aquello, en medio de la fogata, y aparece en aquel patio, es Pedro. Claro. O
O sea, a pesar de la negación, Pedro no cesaba, no se cansaba de buscar a Jesús. Aunque prácticamente Jesús lo corrió, literalmente, porque le dice, déjenlos ir y pide que se vayan. Y todos se van. Pero ya había una palabra. Antes de que cante el gallo me negarás, pero Pedro volvió otra vez al patio y se infiltró. Y ahí es donde empiezan las preguntas, ¿no? Le preguntan, dicen, este es uno, habla como él, se parece a él. O sea, quiere decir que cuando tú estás con Jesús, adoptas mucho lenguaje de Jesús. Es como todo. Si tú te juntas con un amigo, adoptas muchas cosas del amigo, de la persona. Yo soy partícipe de creer esa cosa. O sea, tú te juntas con alguien y de repente al tiempo tienes cosas de la persona. O algo aprendes de él. Algo agarras, algo. Y yo creo que Pedro había agarrado muchas cosas de Jesús. Se parecía a él mucho, hablaba como él, incluso esas son las acusaciones. Él habla como ellos, como él. Claro. Él es parte de él porque su forma de ser es como la de él. Y él lo primero que hace, no, yo no, negarlo, pero obviamente se expresaba a la luz de eso, ¿no? Y cuando lo niega por tercera vez, canta el gallo. ¿Sí? Y en lo que escucha cantar el gallo, se entrelaza ese cruce de miradas una vez más. Ese recuerdo. Entre Pedro y Jesús, que lo describe la Escritura. ¿A cuántas personas estará escuchando el tercer canto del gallo en este momento? ¿Verdad? Sí, quizás muchos ahí están escuchando el tercer, de decir, wow. O sea, buscando a Jesús, lo negué. Creo en él, pero lo he negado y lo sigo negando. Quizás no diciendo como Pedro, yo no soy de él, sino nuestras acciones. ¿Sí? O sea, yo creo en Jesús, pero cuando me ponen de ir a la iglesia, no. Yo creo en Jesús, pero cuando me hablan de perdón, no quiero. Yo soy de Jesús, pero en lo que me colocan una música secular o me ponen a ver cosas del mundo, bueno, me parece que las del mundo son aceptables. Yo tampoco... Y gente que se excusa diciendo, por ejemplo, no, en la iglesia hay puro hipócrita, yo no voy a la iglesia por eso. Y yo siempre les aconsejo a todas las familias que nos pueden ver, es que nunca conseguiremos una iglesia sana actualmente. Nunca. Porque entonces contradeciríamos la Escritura. Si conseguimos una iglesia lista, perfecta, que nos traten como se quiere y que nos hablen como se... No, en la iglesia te vas a conseguir gente tan desastrosa como nosotros mismos que a veces vamos a la iglesia por primera vez. Es que ni de las primeras, ¿no? Porque la primitiva, la de la senda antigua, la de los primeros hechos de los apóstoles, se puede decir que estaba fundamentada en el principio prácticamente de los hechos de ellos y caminó bien. Pero en lo que comienza Pablo a fundar, empiezan los problemas. O sea, desde las primeras iglesias siempre se ha visto que lo humano se ha mezclado. Siempre. Pero es que, ¿cómo hacemos para no mezclar lo humano si lo humano fue con lo que Dios quiso trabajar? Así es. Y ese mensaje lo necesita mucha gente, porque hay mucha gente rara que dice, yo no voy a la iglesia porque ahí hay esto. Yo no voy a la iglesia porque ahí hay gente así. La iglesia está hecha para gente como tú y como yo. O sea, claro, porque la iglesia no es de ángeles. Pues. O sea, porque Dios, teniendo el poder sobre todos los millares de ángeles, no estableció la iglesia con ellos puros seres espirituales que no tienen ningún tipo de maldad. O sea, Él escogió que este misterio fuera entregado a la humanidad. así. Lo dijo el mismo Pablo. O sea, los ángeles no pidieron quizás tener este misterio y tú no se lo diste. ¿Por qué se lo diste a los hombres, a los hijos del hombre? Sí, el primer predicador de la iglesia es aquel hombre que se hundió y es aquel hombre que negó. Sí, es el primer predicador. Cuando te vas a Hechos capítulo 2, el primer sermón lo da Pedro. El negador, el que se hundió un día, el del carácter terrible. Y es impresionante porque Jesús le da una profecía a Pedro y le dice, Satanás me ha pedido tu cabeza para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe, a mí me impresiona eso, porque ahí él primero habla en singular y después habla en plural. Primero dice, ¿sabes? Satanás me ha pedido tu cabeza para zarandearos como a trigo, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Sí, sí, o sea, es impresionante porque Satanás le pide a Jesús que los quiere zarandear. Y Jesús lo usa como un momento de decir, bueno, chévere.
Prueba que yo confío en lo que tengo. Dale, zarandéalo. El zarandeo lo vive todo creyente. Claro. ¿Y por qué vive el zarandeo? Porque Jesús confía en los hijos que tiene. Dijo, dale, pues, dale, zarandealo. Pero dice, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. O sea, a Jesús nunca dijo, yo he rogado para que el zarandeo no venga. Yo he orado para que no te venga ningún tropiezo. No, incluso Él promete el tropiezo. ¿Y por qué Dios, si es Dios, permite tropiezos, nos permite caídas? Yo le voy a ser sincero a todas las personas acá, porque yo siento que si nosotros camináramos sin tropiezos, sin hundidas, sin negaciones, sin camináramos en este transitar de Cristo, sin nada de eso, nos haríamos Dios. Claro. Inmediatamente creamos un Dios de nosotros. Somos perfectos. Entonces yo creo que la caída es necesaria para que siempre nos refugiemos y dobleguemos, porque el hombre es terrible. Nosotros, la humanidad, es terrible. Cuando sentimos que andamos haciendo todo muy perfecto, siempre nos sentimos como un acto de superioridad. Imagínate si fuéramos perfectos. Imagínate si fuéramos perfectos. O sea que negar es necesario en algún momento. Sí, hay un momento donde todos negamos. Hay un momento en el que no sentimos que podamos decir a voz abierta, sí soy. Sí soy de Dios. O sea, simplemente llega el momento en el que no me siento tan bien. Y si no lo dices, te pasa por la cabeza. Claro. O lo vives. Claro, pero o sea, decir eso, decir lo contrario es mentira. ¿Sí? Porque la escritura siempre nos enseña estas cosas. O sea, siempre, aunque sea en la cabeza, nos pasa la duda. Nos pasa, ¿será esto así? ¿Lo estaré haciendo bien? O sea, no hay personas que digan, no, yo camino siempre en la plenitud de lo que Cristo haga. Y hay gente que quizás cree caminar y está de repente diciendo, aquello no es de Dios, aquello no es de Dios. Y no sabe si estás negando a Jesús. También. Claro. Sí, creo que todos pasamos por ese acto. Pero la mirada es lo que impresiona. Muchos han detectado esta mirada o le han dado, ya para ir culminando con este tema, ¿no? Han detectado esta mirada como una mirada de acusación. Una mirada de te lo dije, traidor. Pero yo veo una mirada distinta. Yo veo una mirada que Jesús le está diciendo a Pedro, cuando te hundiste no te quité la mirada. Cuando te llamé no te quité la mirada. Cuando te estabas hundiendo tampoco te quité la mirada. Y cuando me estás negando, tampoco pienso quitarte la mirada. Entonces creo que Jesús le muestra eso a Pedro. Cuando Jesús resucita, llama a Pedro para hablar con él. Le vuelve a poner la mirada. Y le dice, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, Pedro tenía una seguridad en sí de que amaba a Dios. O sea, ya no estabas Cristo, te habías ido, pero cuando resucitas me preguntas si te amo. Sí, es más, cuando se les aparece allá en la playa, ¿quién es el que se lanza de la barca a nadar hasta la orilla? Pedro. Dice que se había despojado su ropa, se la pone y empieza a nadar a la orilla, porque así se siente alguien cuando se enamora. Es capaz de hacer lo que sea. Pedro se vino a nadar. Yo digo, ¿y por qué Pedro no nadó cuando se estaba hundiendo? Claro. ¿Sí? Porque Pedro en ese momento no se acordó de nadar. Sí, porque a veces hay tempestades donde nosotros podemos ser muy buenos en un área, pero hay momentos tan difíciles que ni siquiera las herramientas o lo que hemos aprendido nos ayuda para salir del problema, ni lo que ya sabemos. Solo Jesús es el único que nos puede ayudar. Y Pedro me ama, ¿sí? Después cuando se lo pregunta por tercera vez, probablemente viéndolo a los ojos, Pedro, ¿me amas? Ahí ya él se quiebra. No, claro. Señor, tú sabes todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dudas? Prácticamente se sintió él. Claro, se sintió. ¿Qué hice ahora que me estás preguntando tantas veces esto? Ahora el problema es que no te amo también. Claro. Y se siente quebrantado. Se siente, Señor, tú todo lo sabes. Y él le dice eso otra vez. Apacienta mis corderos. O sea, creo que Jesús siempre le hace esa invitación a Pedro de amor. ¿Sí? Porque él sabía. Hay mucha gente que teológicamente ha dicho, 3 veces lo negaste, 3 veces te pregunto si me amo, porque las 3 veces que me dice te amo pueden cubrir las 3 veces que me negaste. Creo que esa es la palabra que dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados.
Yo creo que el amor de Dios realmente nos acerca más a Él. Y Pedro está ahí. ¿Verdad? ¿Me amas? Sí, sí te amo, Señor. Creo que muchas personas necesitan hoy volver a sentir que Dios los está viendo y les está preguntando, ¿me aman? Sí, sí, sabes que te amo. Pero llega un momento que tú dices, ¿será que lo amo, verdad? Pero Jesús dice, no, lo que pasa es que, ¿por qué me lo preguntas tantas veces? Y quizás en el corazón de Pedro estaba la duda, pero Jesús decía, lo que pasa es que me gusta que me lo digas. Hay gente que necesita saber que muchas veces Jesús te pregunta si lo amas, no porque simplemente quiere condenar o porque quiere sacar de ti que no lo amas, no. Es porque le encanta oír a unos hijos que le digan, papá, te amo. Amén. ¿Qué papá no le gustaría escuchar eso? Papi, te amo, papá, te amo. Amén. O sea, yo creo que necesitamos entender, ya culminando, reflexionar esto, ¿no? Una mirada que enamora nos lleva a entender esto. Nos lleva a entender que Él nos ha visto frustrados, nos ha visto negándole, nos ha visto hundirnos, nos ha visto despojados de nuestra vestidura, nos ha visto llenos de ira en algunos momentos. Pero lo curioso de todo es que nos sigue viendo como nos vio el primer día. Aunque en el currículum de nuestra historia tengamos tantos errores, para nuestro Padre seguimos siendo la razón por la cual Él vino al mundo a morir. Amén. Así que bueno, familia, espero que esta mirada que enamora, que es la mirada de Dios, la tengas presente en tu corazón siempre. Recuerda que la mirada de Dios, los ojos del Señor, nunca se apartarán de ti. Así que feliz noche, Dios me lo bendiga.